Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con esta sección de videos sobre Fyodor Dostoyevsky, en particular esta obra Memorias del Subsuelo. Estamos utilizando la edición de Coligüe, que tiene un estudio introductorio, el cual hemos hecho ya un primer video sobre el contenido. Sobre todo quería rescatar un apartado de ese estudio introductorio que tiene que ver con el título de la obra, con este Podpolia, que Sapitsky ist Podpolia, Memoria del Subsuelo, que dice, bueno, la palabra Podpoli tiene varios sentidos, el sinónimo de la palabra Podval, que significa sótano, subsuelo, y después empieza el traductor es Alejandro Ariel González, que también hace este estudio introductorio, va señalando ciertas cuestiones que tienen que ver con el subsuelo en relación al oculto, lo secreto, lo oscuro, al igual que sucede con la palabra inglesa de underground que dice, ¿no? Y después que tiene un aspecto tanto individual como también un aspecto moral y cultural, social. Em, Dentro del plano de lo individual, este subsuelo, este sótano, este oscuro, secreto, oculto, tiene que ver con el subconsciente o con el aspecto inconsciente. Y para adelantar un poco más también con la primera parte de la obra, con la exposición de ideas que se lleva a cabo en la primera parte de Memoria del Subsuelo, que está titulado como Subsuelo, a lo largo de 11 puntos que desarrolla esta exposición de ideas, lo que encontramos bastante interesante es todo un juego psicológico, una exposición de ideas que va teniendo el personaje que nos narra sus memorias, de lo cual hay que tener en cuenta también este suerte de desdoblamiento y a la vez alejamiento que tiene Dostoyevsky con respecto a la exposición de ideas que tiene este personaje que expone sus memorias. También, en otra serie de videos de los cuales hemos hablado, podríamos decir, aquello Joseph K. ¿Eso no es Kafka, un alter ego de este personaje? O al mismo tiempo también este Zaratustra que habla, que profetiza de alguna manera, ¿eso no es un alter ego de Nietzsche? Son preguntas ahí instaladas que también podemos hacer con respecto al narrador de estas memorias en la novela de Dostoyevsky. De hecho, en los videos que hemos hecho sobre las novelas de los demonios, podemos decir, bueno, justamente esos demonios son esas ideas que encarnadas por distintos personajes que representan y que defienden esas posturas, lo que luego Bakhtin ha señalado como polifonía, ¿no? En esta metodología incluso del modo de hacer literatura. Entonces, bueno, este potpourri de índole individual tiene que ver con este inconsciente, con este lado oscuro, con esta interiorización, con esta profundidad interna, que después Nietzsche también va a rescatar el psicoanálisis de Freud, etcétera. Y después de índole grupal, en el sentido de que cada familia tiene su potpourri, una historia oculta, secretos, y después también el potpourri como un lugar de corrupción, de perversión, decadencia, el fondo, lo bajo o el bajo fondo, en psicología profunda, en este sentido también de índole social como clandestinidad. Entonces, bien, después también este traductor en el estudio introductorio que hace habla del psicoanálisis subconsciente o inconsciente de Freud y después de Nietzsche. Cuestión que también este tiempo estuve revisando el texto Aurora y en el prólogo que escribe en 1886 Nietzsche retoma esta idea del topo, del hombre del subsuelo, de ir a lo profundo y en esta profundidad justamente encontrar aquello que de alguna manera tiene que ver con lo más instintivo, con lo animal, con lo no reprimido, con un mar inmenso que a la vez es lo que permite la elevación en el sentido de un reconocimiento de uno mismo en ese viaje interior, ¿no? Habría que ver también cuál es la posición de Nietzsche en este sentido psicológico a partir de la influencia de Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación por un lado y después qué va a dejar para el psicoanálisis freudiano en adelante. Entonces, bien, también para tener en cuenta y siguiendo este orden de elementos que contiene Memoria del Subsuelo, tenemos que recuperar ciertas cuestiones que tienen que ver con
con la exposición del aviso de suscripción a la revista El Tiempo, que añade esta edición y que me parece bastante interesante, que tiene que ver justamente con una postura y una queja en la cual está inmersa también el personaje. Recordemos, en el video anterior hicimos una distinción entre el humanitarismo liberal de 1840 con un ideal romántico y una postura que tiene que ver con lo que se llama padres e hijos en la novela de Turgenev, en este problema casi hasta nihilista, social y generacional. Y este humanismo liberal de 1840 que se contrapone al materialismo utópico de 1860, esta acción política que propondrían los hijos. También recordamos, como punto ya de nota de color, que esta memoria del subsuelo no deja de ser también una parodia al proyecto o postulación del hombre nuevo o de la gente nueva, y al postulado de Chernyshevsky, que es qué hacer, ¿no? También en este mismo periodo estaba redactando la segunda edición de la novela El Doble. Así que se contrapone también un Occidente con un compromiso estético y una Rusia con un compromiso ético. Y encontramos que este hombre del subsuelo es un personaje ruso que intenta vivir con códigos europeos y cómo van apareciendo también esta tensión entre introducción de ideas y modalidades, costumbres, morales europeas dentro de una sociedad que no responde. Finalmente, inconscientemente, por impulsos o por un patos más profundo, a aquellas imposiciones superficiales, a esa coquetería, a esa cultería, a esa cultura europea que intenta rescatar en esta narrativa, sobre todo en la segunda parte, ¿no? De las ideas, una vez expuestas las ideas en esa segunda parte, donde van a aparecer una relación del personaje frente a tres circunstancias, tres momentos con los cuales se va a medir sus ideas mediante la acción. Después, obviamente, estos principios que se anulan en la práctica y vamos a encontrar en las novelas más avanzadas la idea de la contraposición entre el Piojo y un Napoleón en Crimen y Castigo, o la postulación de Stefan Trofimovich en los demonios. Así que bien, esta primera parte de Memoria del Subsuelo es una exposición de ideas, está dividido en 11 puntos, generalmente igual en los primeros 10 se condensaría, el último ya va dando el pie a la segunda parte. ¿Qué encontramos ahí? He marcado algunas cuestiones bastante interesantes. Perdón, entonces en esta confrontación también de lo ruso con lo europeo, en este aviso de suscripción mencionaba que si, bueno, una vez hecha la reforma de Pedro el Grande, dice, se ha producido como una separación del pueblo y es una disociación moral del pueblo con su sector más alto, con sus guías, con los caudillos, y muestra que qué cara nos ha costado la nueva vida de aquel entonces. Y después dice, todos los que siguieron después de Pedro han conocido Europa, se han asimilado a la vida europea y no se hicieron europeos. Alguna vez nos hemos reprochado a nosotros mismos por la incapacidad para el europeísmo. En algún video también hemos conversado sobre la distinción entre eslavófilos, ¿no? Los conservadores, liberales, estas dos tensiones, estas dos tendencias, y cómo en algún punto también Dostoyevsky intenta armonizar o encontrar alguna otra tercera vía frente a estas dos modos de concebir a Rusia, si se quiere, culturalmente. Ahora pensamos distinto. Ahora sabemos que nosotros tampoco podemos ser europeos, que no estamos en condiciones de ajustarnos a alguna de las formas occidentales de vida experimentadas y elaboradas por Europa, a partir de sus propios principios nacionales ajenos y opuestos a nosotros, así como no podríamos llevar un vestido ajeno que no estuviera hecho a nuestra medida. Somos una nacionalidad aparte, crearnos a nosotros mismos una forma nueva, nuestra propia, nativa, con tierra natal, tomada del espíritu popular y de principios populares. Comprendemos que la reforma ha abierto nuestro horizonte. Es decir, bueno, también estas intenciones de querer
simular ser europeos, tomar costumbres europeas. Esto también lo encontramos en algunos personajes cuando, sobre todo, sí, recuerdo en Los Demonios o quizás en El Idiota, son estos personajes que constantemente están haciendo frases en francés, ¿no? Em, Cómo muestran sus modales, sus modos de expresarse, de comunicarse, el lenguaje que utilizan, no solo verbal, sino también gestual y los pensamientos psicológicos que transmite Dostoyevsky, son bastante interesantes cómo muestran esta contraposición entre una generación y otra. Entonces, bien, ¿cómo comienza el texto? Mm, es para... Se los voy a leer antes de meternos de lleno para ver que estemos en contexto y rescatemos una suerte de desquebrajamiento o rompimiento que hace en el lector, que produce en el lector comenzar con la novela. No, obviamente, no me parece que está de más aclarar que yo siempre recomiendo y experimentar, tener la experiencia, la travesía, el tránsito de pasar por las hojas de Dostoyevsky. Además es un texto bastante breve si no quieren eh, empezar por una novela como Los Demonios, El Idiota, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, el subsuelo, parte uno dice así: soy un hombre enfermo, soy un hombre malo, soy un hombre antipático. Se va definiendo, ¿no? Hombre enfermo, malo, antipático. Creo que sufro el hígado, aunque no entiendo ni jota de mi enfermedad y no sé bien de qué sufro. No me trato ni jamás me traté, aunque respeto la medicina y a los médicos. Ciencia, ¿no? Es más, soy extremadamente supersticioso. Ojo. Bueno, al menos lo suficiente como para respetar la medicina. Soy lo bastante instruido para no ser supersticioso, pero soy supersticioso. El avance de los conocimientos científicos, el avance de la razón, ¿no? Todo este giro moderno, incluso sobre todo europeo, que también hasta en algún punto con el Fausto de Goethe reconocemos ese extremo, que es decir, el doctor Fausto, aún teniendo conocimiento y ese saber y esa acumulación de saber no genera una satisfacción, sino que hay que adentrarse en las artes oscuras, ¿no? Pactar con invocar a Mefistófeles. ¿Qué más? Bueno, Zaratustra descendiendo de la montaña, ¿no? Esta copa que quiere vaciarse, ¿no? Ojo, Schelling, en estos videos que hemos hecho también de Friedrich Schelling, eh, la razón, los límites de la razón impuesta por Kant, y decir, bueno, intuimos, como dice Schopenhauer, a través de la música que hay otra cosa. Schelling, volver al lenguaje mitológico. No, señores, no quiero tratarme por maldad. Esto es algo que ustedes, claro está, no se dignarán a comprender. Bueno, pero yo sí lo comprendo. Desde luego no sabría explicarles a quién perjudico exactamente en este caso con mi maldad. Sé perfectamente bien que no puedo jorobar a los médicos por no tratarme con ellos. Sé mejor que nadie que con todo esto solo me daño a mí mismo y a nadie más. Pero así todo, si no me trato es por maldad. Mi hígado está mal, pues que se ponga peor. Hay una cuestión también con el tema del hígado, ¿no? La bilis, esta teoría de los colores de la bilis también. Entonces, bueno, a lo largo de estos puntos va apareciendo también estas definiciones del hombre malo, de cómo él se considere, pero también cómo está inmerso en una vida de funcionario donde de alguna manera no se interesa por tener buenos modales ni tratar, pero al mismo tiempo también percibe toda una burocracia que tiene ese sistema que lo va llevando a criticar justamente todo lo que tiene que ver con los valores establecidos, la moral, esto de escalar en el trabajo, todo ese funcionamiento, como esa rueda sistemática que también lo vemos en una novela en la de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, ¿no? Todo este esfuerzo también por querer escalar, em, esos buenos modales, ese respeto, esa costumbre también por
ser es, se me venía esta frase, ¿no? Ser es ser percibido. Es decir, bueno, cómo me perciben los otros y al mismo tiempo esta adulación para poder satisfacer no a uno mismo, sino a los intereses de los otros y ser esta copia de algún modo que va a permitir pasar desapercibido como uno más y poder tener ese respeto, ese reconocimiento, ese orgullo, ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿no? Vive en un cuarto miserable, que esto tiene que ver con las cualidades del subsuelo, no solo a nivel inconsciente, sino podemos decir a un nivel eh, más superficial, cotidiano, social. Vive en un cuarto miserable, repugnante, en los confines de la ciudad, con mal olor. Esto también sucede con ese Raskolnikov cuando comete el asesinato de la usurera y vuelve a su cuarto y pasa, ¿no? Como esto de, bueno, me encierro, me oculto. Em, Se me venía también la imagen de la película del Joker, la de Joaquin Phoenix, cuando se encierra en la heladera, ¿no? Que aparece esto de decir, bueno, mientras más adentro me pueda ocultar o buscar, em, incluso también hasta como un retiro del mundo y decir, bueno, en esto del parto, pero hacia atrás, ¿no? Un retroceso en ese sentido. En ese sentido. Y después dice, bueno, ni siquiera llego a ser un insecto. Y pensemos en esta teoría que va a venir después en Crimen y Castigo con respecto a decir, bueno, o hay piojos, hombres normales, que no son nada, que son insignificantes, que no tienen nada que ver en la historia, o sos un Napoleón, un hombre que crea, que irrumpe, que sobrepasa todos los límites y que de algún modo tiene permitido generar todo un caos y una creación que se imponga, ¿no? La historia monumental de Nietzsche en la segunda intempestiva. Y después algo puntual ahí, en el punto 2 que dice, tener demasiada conciencia es una enfermedad. Y después, bueno, ¿no? Esto de decir, bueno, en algún punto también él se jacta de ser un hombre inteligente y a partir de esa inteligencia poder percibir todo este aparato y este sistema burocrático en el que la sociedad se encuentra inmersa y a partir de la cual se miden los valores ordinarios. Pero tener esa demasiada conciencia es una enfermedad, genera una teoría, anula una práctica, pero también envidia a quienes tienen conciencia humana ordinaria, que es la conciencia humana ordinaria, es por naturaleza, y es volviendo a citar y comparar Nietzsche con la segunda intempestiva, dice, bueno, es esa felicidad de los animales pastando en la pradera, ¿no? Es ingenuidad. No sé si esa ingenuidad al mismo tiempo remite a la idiotez del príncipe Mishkin en la novela El Idiota, ¿no? De ese exceso de bondad, bondad, bienaventuranza, la compasión. Y después también aparece otro ítem interesante que tiene que ver con lo bello y lo sublime, cuestión del siglo XVIII, que bueno, es un texto de Edmund Burke, que ese texto de Burke de lo bello y lo sublime influencia a la tercera crítica de Kant, la crítica de Urteilskraft, que se traduce como crítica del juicio, crítica del discernimiento, donde aparece todo este desarrollo del arte bello, el tema de lo sublime, el sin interés en lo bello, la falta de capacidad para poder calcular, medir aquello natural que se impone de manera sublime, ¿no? Esto de lo sublime matemático que desarrolla ahí Kant. Bueno, todo tiene que ver ya con una... Lo estético no únicamente ya en sentido de conocimiento sensible, sino también de la estética ya como rama de la filosofía y por tanto de estudio científico. Y fíjense, ¿no? Lo bello y lo sublime frente a el cuarto miserable, lo repugnante, el mal olor, lo oscuro, lo oculto, lo feo, lo horrible, el asco, la náusea. Sartre, ¿no?
Entonces también esta diferencia entre tener demasiada conciencia, que es una enfermedad, y la conciencia humana ordinaria, encontramos también una distinción entre las personas espontáneas y personas espontáneas y de acción y las personas que pensamos, dice. Él se pone dentro de ese grupo, él considerándose inteligente, se pone dentro de este grupo de las personas que pensamos. Y dice, ojo, porque las personas que pensamos tenemos demasiada conciencia, es una enfermedad, una conciencia desmedida, la desmesura ética, ¿no? Tenemos que ver con la maldad, con el ratón y de esa maldad y el ratón de hurgar en lo oscuro y de buscar sacar de ahí también, no solo de uno mismo, ese sufrimiento, sino también mostrárselo y querer demostrárselo al otro, ¿no? Mm, y esas personas espontáneas y esas personas de acción tienen que ver con lo espontáneo, tiene que ver, lo relaciona con lo estúpido, con lo torpe, con lo limitado, con la falta de conciencia y falta de conocimiento. Pero ojo también porque ahí, pensando también un poco, esta conciencia desmedida en algún punto también lleva a la desmesura, que es la desmesura, lleva también a pasar del plano de lo consciente al inconsciente, ¿no? Este subsuelo que de algún modo va golpeando la puerta y va irrumpiendo en, en el plano del yo, ¿no? De lo moral, de aquello que relaciona lo exterior con lo interior. Pero en cambio, esas personas espontáneas y de acción, esos estúpidos, esos torpes, esas personas limitadas, tienen en lugar de ese inconsciente que está golpeando, está ese super yo, que es ese mandato de la vida del funcionario, de la burocracia, de los valores, de las imposiciones morales, del deber ser kantiano, que después va a aparecer todo el tema de la ilustración, de la razón, tiene que ver con lo estúpido, lo torpe, lo limitado y con un yo que se deja no ya llevar por esos afectos inconscientes, sino por estas cuestiones impuestas desde una, ¿cómo sería? Desde ese Dasman heideggeriano, ¿no? Ese es desde lo inauténtico, del plano de lo inauténtico. Pero dice, bueno, estas personas espontáneas y de acción frente a un muro se rinden. En cambio, las personas que pensamos frente a un muro decimos que quienes se rinden eso es por mera excusa. Al ratón le gusta hurgar. ¿Qué hay en ese muro? El otro ya se asusta, se detiene, se paraliza frente a eso. Entonces aparece ya a partir de estas distinciones entre el que piensa y el que no piensa, entre el espontáneo y aquel que se detiene a meditar, a reflexionar, dice, bueno, aparece ya esta imagen del hombre ilustrado del siglo XIX, nuevamente, ¿no? Pensar en Immanuel Kant sobre Basisaufklärung, ¿no? Este texto del cual hemos hecho varios videos ya en el canal. Dice, es el hombre afectado por el desarrollo y la civilización europea y que está sin suelo, ¿no? Es un hombre desarraigado. La razón y la postulación del ser humano universal en algún punto, ¿no? Y acá aparece un análisis en esta exposición de ideas sobre el hombre ilustrado que es bastante interesante. Cuando menciona, ¿no? Ilustrar al hombre, hay que ilustrar al hombre, y les voy a buscar la cita y se lo voy a leer porque dice, ¿quién fue el primero que declaró? ¿Quién fue el primero que proclamó que el hombre comete vileza solo porque no conoce sus verdaderos intereses? Que si se lo ilustra, si se le abren los ojos hacia sus intereses verdaderos y normales, el hombre dejará en el acto de cometer vilezas y se volverá bueno y generoso, porque al ser ilustrado y al comprender sus verdaderos beneficios, encontrará justamente en el bien su propio beneficio, que como ningún hombre puede actuar deliberadamente en contra de sus propios beneficios, deberá, por así decir, hacer necesariamente el bien. Oh pequeño, oh niño puro e inocente,
pero cuando se dio el caso, bueno, dice, ¿no? ¿Qué hacer con los millones de hechos que testimonian que los hombres deliberadamente, comprendiendo plenamente sus verdaderos beneficios, dejaron estos en segundo lugar y se lanzaron por otro camino en busca del peligro, del azar, sin que nada ni nadie los obligara a ello? Como si solo trataran de evitar el camino indicado y terca y caprichosamente siguieran otro más difícil, absurdo, al que buscan casi en tinieblas. Genial este análisis, esta descripción, esta exposición de ideas, porque pensemos, ¿no? Kant, en ¿qué es la Ilustración? 1784, si no me equivoco, menciona, ¿no? Dice, bueno, hay que llegar, vivimos en una época ilustrada, pero no en una época de ilustración, es decir, hay gente que... eh, hay que ilustrar al ser humano, hay que ilustrar al hombre porque es un niño inocente que no hace pleno uso de la razón, aquello que lo debe distinguir de los demás animales, y que debe tomarse en sus propias manos, ilustrarse y hacerse responsable de sí mismo y asumir su propia libertad. Hay que emanciparse, ¿no? Que es la terminología que utiliza. ¿Qué es lo que sucede entonces? Alguien requiere de tutores, dice Kant, etcétera, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Después está la crítica entre los tutores y los Erziehach de Nietzsche de educar, el educador, ¿no? La figura del educador, que realmente va a permitir una emancipación del pensamiento y por tanto de la acción. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre ilustrado y se comete vilezas porque no conoce sus intereses. En algún punto dice, bueno, con el estudio y el avance de las ciencias y con la implementación de la razón, se van a conocer todas las cálculos, las probabilidades de aquello que le conviene verdaderamente al hombre. Entonces, si bueno, si sabe, si conoce, en este sentido socrático, es decir, se peca únicamente por ignorancia, no se hace maldad, ¿no? Se peca por ignorancia. Pareciera ser que se podría calcular todo y se podría prevenir, se podría anticipar hasta qué es lo que conviene más todo el tiempo y no se caería en un absurdo, en una falta, en un error, etcétera. Esto tiene que ver con una crítica a la exposición de esta corriente de la ilustración. Comete vilezas porque no conoce sus intereses. Y ahí aparece una fuerte contraposición que no es solamente psicológica ni literaria, sino que se adentra en el mundo plenamente de la filosofía y el propio narrador, el que expone sus memorias, da cuenta del hecho de decir, eh, perdón que filosofe, pero llevo más de 40 años en el subsuelo, tengo más de 40 años de subsuelo, donde aparece esta contraposición entre razón y deseo. Y en esta contraposición de razón y deseo hay algo bastante interesante porque, es decir, bueno, ¿hasta dónde llega la razón? Estos límites de la razón, de un conocimiento seguro que quisiera incluso hasta postular Kant en la crítica de la razón pura. ¿Qué conoce esa razón, no? Y el impulso del deseo, por más de que vos sepas, ¿se puede apagar ese deseo? ¿Se puede extinguir? ¿Se puede limitar? Porque también esa razón se va a mover prácticamente dentro del plano de lo consciente, del yo moral, en relación al super yo. Y pensemos que esa postulación de el hombre ilustrado del siglo XIX, menciona acá, bueno, siglo XVIII incluso también, donde para acá decir, bueno, hay una emancipación en el pensamiento, pero ante todo el Estado, ¿no? Ante todo responder a ese mandato moral, ese mandamiento, ese deber ser, y luego la queja, ¿no? Primero obedece, después expresa tu deseo y tu libertad. Entonces este plano de la razón, del consciente, del yo, frente al deseo, a lo inconsciente, a lo animal, y este juego también entre lo necesario, entre la necesidad, entre la Notwendigkeit y la Freiheit, ¿no? Y la libertad, necesidad y libertad. Juego que en algún punto también, cuando hablamos de Schelling,
mostramos cómo Schelling intenta superar esa tensión entre necesidad y libertad en este juego dialéctico, ¿no? Con esta postulación incluso teosófica, ¿no? De Genkai Pan, comprender la unidad en la totalidad, unir panteísmo y teísmo, naturaleza y Dios, pensarla en este pensamiento del organismo, ¿no? Del Ualebendige. Eh, Necesidad y libertad, lo finito y lo infinito, la temporalidad y la eternidad, todo este juego dialéctico. Entonces, razón y deseo, consciente e inconsciente, necesidad y libertad. Y ahí explica también en sus memorias cómo la civilización suaviza. Freud después, ¿no? El malestar en la cultura. ¿Cuál es el juego de la costumbre? La costumbre entendida por viejo conocido antes que nuevo por conocer. En esto, ¿no? El malo conocido, bueno por conocer. La costumbre, la comodidad, no adentrarse a lo nuevo. Y en esto también, ¿no? Es decir, lo inexplicable. Hay algo que escapa a la razón y que deliberadamente uno, aún conociendo los beneficios, los deja en segundo lugar y se lanza por otros caminos en busca del peligro, del azar, sin que nadie lo obligue. Pero parece algo terco y caprichoso, pero sigue lo más difícil, lo absurdo, lo que busca en casi en las tinieblas. Kierkegaard, ¿no? Este dice, en el capítulo quinto del concepto de la angustia, cuando dice, bueno, parece un personaje de los hermanos Grimm que aún teniendo todo, y Siegfried también, bueno, se adentra a la aventura. No importa si llega o no llega a cometer el objetivo. Lo interesante ahí es que en el peligro, en el lanzarse a la aventura, hay una experiencia y un cambio, una transmutación de ese personaje. Zaratustra caminando, ¿no? Este camino del espíritu libre, que incluye también el espíritu de la pesadez, y que justamente va mostrando estos altibajos, ¿no? Y justamente, ¿no? Como del plano inconsciente esta voz, esta relación con lo animal, con la naturaleza, eterno retorno, necesidad, libertad, aparece, ¿no? Y esta civilización que intenta suavizar la costumbre, lo apolíneo. Y deseamos un absurdo. Aunque calculemos todo, aunque podamos calcular todo, aunque nos digan qué es lo más beneficioso para nosotros, no importa. El deseo, el capricho, la voluntad, va hacia eso, ¿no? Hacia, hacia esa pretensión de aquella postulación meditativa frente al pensamiento calculador del que habla Heidegger. Dice, bueno, vos decís que en algún momento, aunque cuando yo desee voy a reflexionar, no voy a dejarme llevar por ese deseo. Es difícil, ¿no? Porque dice, ¿qué libertad me queda? Sobre todo si soy sabio y finalizar un curso de ciencias. Si así fuera, podría calcular mi vida hasta con 30 años de anticipación. En una palabra, si eso llegara a darse, ya no tendríamos nada más que hacer. Habría que comprender y nada más. Y aún comprendiendo, el deseo se impone, ¿no? Que en algún punto también tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué sabe la razón? La razón solo sabe lo que ha llegado a saber, lo que conoce, lo que se mueve en el plano de lo consciente, del yo, de esos límites. Pero la vida no es eso. O no es únicamente eso. La naturaleza humana actúa en conjunto con todo lo que hay en ella, consciente e inconscientemente. Y aunque puede errar, vive. O vive errando, vive el fracaso, vive el error de esas experiencias, de ese camino, de aquello que se atraviesa. No en el plano de lo seguro. En algún punto también habría que pensar en esta palabra alemana, un Heimlichkeit, ¿no? Lo siniestro, lo pavoroso, aquello que produce lo inhóspito, lo que produce un estar fuera de lo conocido, del hogareño, de lo familiar, que fascina, que aleja, que angustia después,
que te quita de ese orden, de ese sistema, te lleva al caos, te lleva al oscuro, te lleva a tu subsuelo, te genera rechazo, pero al mismo también te fascina, ¿no? Porque te muestra todo desde otra perspectiva, que dentro del plano de la razón, de lo consciente y de lo necesario, uno no puede acceder. Y uno igual siente fascinación porque en algún punto, todo el tiempo, está pulsando ahí, detrás, a partir de ese subsuelo, está golpeando esa puerta, ¿no? El más inquietante de todos los huéspedes está ante la puerta. ¿Qué libertad me queda? El deseo. ¿Qué sabe la razón? Y dice, bueno, está bien, hay monotonía en la vida cotidiana. Podemos encontrar monotonía. Y dentro de esa monotonía, igual, pulsa, frente a esta costumbre, molesta ese deseo, ¿no? Y, aunque haya monotonía, lo que no hay es sensatez. Este querer el absurdo, ¿no? Y dice, bueno, justamente, en esta idea del frente a esta ociosidad, frente a esta costumbre, frente a esto seguro, a esto conocido, aparece esta locura, aparece esta voluntad, esta pulsión, y que la libertad incluya la necesidad, como dice Schelling, y necesariamente este deseo, esta pulsión, esta fuerza, esta voluntad, no es sensata. Tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con el ello, tiene que ver con lo animal, con cierto goce, con cierto placer. Responde a otros intereses que no son lo de la razón. Y que llevan a la destrucción, que llevan a querer lograr cosas nuevas, a querer elevación, a querer superación, ¿no? Voluntad de poder. Lograr no tanto el logro, porque no se quiere el logro. Lo que se quiere es lograr algo. Ya una vez que está ese logro, quien se estanca ya está de alguna manera sepultando ahí su propia ruina. Crear, pero no vivir en lo creado, sino ser un creador constante. Eso es la muestra de la vitalidad, de la fogosidad, del fuego de Heráclito, ¿no? Después, bueno, va a hablar justamente, ¿no? De esta nieve derretida, en estos tres aspectos, estas tres personas con las que se va a cruzar, o estas tres historias, ¿no? Aquel policía que con el cual tiene su mundo de oficina, esta temerosidad, estas cuestiones de relacionarse con sus compañeros, y después también, ¿no? Esta falta de, esta molestia frente a que lo ignoren, esta angustia que también le produce, llevar el subsuelo, portar el subsuelo, y querer imponer de alguna manera todas estas ideas a partir de la acción. Frente a aquel que quiere chocar el hombro, esto de lograr el objetivo, salvaguardar la dignidad, tener un reconocimiento social, chocar con él, hacer llamarse la atención, desarrollar toda la concepción del héroe, el tema del amor y su tensión frente a aquellas personas que tienen una posición social, que buscan una posición social, como él de su teoría va a convivir con esas personas en cierta manera. Y para cerrar, les quería compartir una de las frases interesantes que va hasta al final del texto, que habla sobre el tema del amor, ¿no? Dice así: yo no podía amar porque, repito, para mí el amor significaba tiranizar o predominar moralmente. Es más, no he podido en toda mi vida imaginar otro modo de amor, hasta el punto de que a veces pienso que el amor solo consiste en el derecho otorgado voluntariamente por el objeto amado a que lo tiranicen.
y hasta en mis sueños subterráneos no podía representarme el amor de otro modo más que como una lucha que comenzaba siempre por el odio y terminaba por el sometimiento moral, y luego ya no podía imaginarme qué hacer con el objeto sometido. ¿Y qué hay aquí de inverosímil cuando había llegado a tal corrupción moral y a desacostumbrarme tanto de la vida viva? Esto, ¿no? En esta distinción de personas espontáneas y de acción, las personas que pensamos, desacostumbradas también de la vida viva. Ella no había venido en modo alguno para escuchar palabras compasivas, sino para amarme, porque la mujer solo en el amor se halla, porque para la mujer solo en el amor se halla toda resurrección, toda salvación de cualquier mal y todo renacimiento, que no pueden manifestarse más que en él. Tranquilidad era lo que deseaba, quedarme solo en el subsuelo era lo que deseaba. Por falta de costumbre, la vida viva me oprimía tanto que hasta me resultaba difícil respirar. Genial, genial. Y después termina así este texto, dice, habla de sus miserias en el subsuelo, ¿no? Y dice, bueno, acá no hablaba un héroe, sino que habla un antihéroe, alguien que está desacostumbrado a vivir. Sentimos cierta aversión a la auténtica vida viva. Y para vivir, o sea, para tener una vida viva es un gran esfuerzo, lleva trabajo, es mejor vivir como en los libros, curiosamente. Y dice, en lo que a mí concierne, en mi vida no hice más que llevar al extremo lo que ustedes ni siquiera se han atrevido a llevar hasta la mitad. Si hasta han tomado su cobardía por prudencia y se han consolado con eso, engañándose a sí mismos. Así que yo quizás esté más vivo que ustedes. Hasta nos agobia ser hombres auténticos de carne y hueso, y tratamos de convertirnos en unos inauditos hombres universales. Hemos nacido muertos, ya hace tiempo que no nacemos de padres vivos. Y eso nos gusta cada vez más. Le estamos tomando el gusto. Pronto inventaremos el modo de nacer de una idea. Pero basta, no quiero escribir más desde el subsuelo. Bien, genial, genial ese cierre porque explica acá, ¿no? Esto de decir, bueno, estos hombres de acción igual se chocan con ese muro y se rinden. Para nosotros eso es una excusa y aunque salgamos de este subsuelo y nos cueste respirar y poder admitir y nos lleve esfuerzo y trabajo tener una vida viva, sin embargo, aún así, dice, llevo al extremo lo que ustedes ni siquiera se han atrevido a llevar hasta la mitad. Y dice que sigue, que continúa, ¿no? Con ciertas memorias, aunque no tiene más memorias, aunque no están publicadas acá. Así que bien, gente, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que dejen sus comentarios, sus críticas. Como siempre, les recomiendo que vayan y que lean la novela de Dostoyevsky, la que sea. Tenemos varias en el canal. Y bueno, saben también que pueden ayudar al canal adquiriendo los distintos libros que están publicados en la plataforma de Amazon y también en Mercado Libre para Argentina. Y sin más, nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo que era de Editorial Coligüe esta edición. Y también pronto vamos a estar dando un curso sobre la literatura de Dostoyevsky y de Nietzsche como lector de Dostoyevsky. Sin más, nos vemos la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.